Y nos toca el altar de incienso en el capítulo 30 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 30. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Éxodo 30, del versículo 1 al versículo 10, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Aquí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Como ya venimos señalando con otros muebles y sobre la simbología de algunas figuras que salen de parte de lo que son los materiales y las formas que tienen estos muebles, podemos indicar que la madera tiene que ver con la humanidad del Señor, el oro con su deidad. Y aquí encontramos nuevamente una cornisa. Y hemos señalado en otras ocasiones que la cornisa nos hace mención de algo que sobresale. En el Señor encontramos que sobreabunda su gracia, sobreabunda su amor. Él es misericordioso, para siempre su misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Su poder es infinito. Y así podemos hablar de distintos atributos relacionados con el Señor y son sobreabundantes. También encontramos acá los cuernos, así como está en el altar de bronce. Aquí también encontramos unos cuernos que nos habla de poder, de autoridad, colocados en las 4 esquinas, lo que nos da indicación, el número 4, de la universalidad, el poder de Dios asociado a todo lo existente. Él es omnipotente. Él manifiesta su poder y deidad en medio de todas las cosas. Y también en otra cosa que encontramos son los anillos, que ya lo hemos indicado. El anillo siempre nos habla de su eternidad, el carácter eterno de él y de que él no tiene principio ni fin. Y entonces ese anillo es de oro puro, hablando de que su deidad plena se manifiesta y es inmutable a través de los siglos. Además de eso, encontramos en este altar algunas particularidades que no se ven en otro. En encontramos que se ha de quemar un incienso, pero un incienso muy especial, un incienso preparado según una fórmula que ha establecido Dios. Podemos hablar más adelante acerca
de lo que es la preparación de este incienso, y él especifica claramente que no era cualquier tipo de incienso el que se iba a quemar allí, sino el que es preparado especialmente para esa ocasión. Otra cosa es que era Aarón, el sumo sacerdote, quien debía llevar ese incienso y quemarlo allí. Esa es una particularidad, porque no era cualquier sacerdote, era el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote, y eso nos habla de la figura del Señor llevando una vida agradable a Dios. Él dice, por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. El Señor, y varias veces el Señor pudo manifestar en su vida cómo Dios estaba agradado a través de ello. Incluso se llegó a escuchar una voz del cielo diciendo que Dios se satisfacía con lo que él hacía. Además de esto, entonces también encontramos que era Aarón que iba a quemar este incienso, y dice que era cuando iba a encender las lámparas. O sea que cuando se iba a encender la luz, se quemaba el incienso. Entonces, los hermanos desarrollarán un poco más acerca de esta simbología muy particular, porque es bien interesante que era en ese momento preciso. Y hay otra cosa que encontramos aquí, que la sangre de la expiación que se vertía en el lugar santísimo el día de la expiación sobre el propiciatorio, también se colocaba un poco de esta sangre en los cuernos del altar de oro, del altar del incienso. Eso nos habla también de que la expiación está asociada a la alabanza de Dios, porque entendemos que cuando la escritura nos muestra acá este incienso y su simbología, nos habla de la alabanza, de algo que es olor grato a Dios, olor grato a Jehová. Me hace pensar en lo que dice allí en la carta a los Hebreos, que dice, ofrezcamos a Dios siempre, porque una de las cosas que tenía este altar de incienso es que él tenía que estar encendido en forma perpetua. Entonces, así como dice en hebreo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, por medio del Señor, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Entonces, fíjense, un aspecto que dice el escritor a los Hebreos es a través de él, es por medio de él. Y así como establece aquí que es el sumo sacerdote el que quema el incienso, nosotros, la alabanza que podemos presentar a Dios, la presentamos es a través de él, por medio de él, todo para la gloria de él, en su nombre. Entonces, ahí tenemos otro aspecto bien interesante en cuanto a esto. Yo voy a dejarlo hasta aquí y le damos paso a los hermanos para que nos ayuden con el estudio. Le vamos a pedir al hermano Edwin que continúe en forma primaria y después los hermanos seguirán ayudando. El 2 del 7 a las 8:46. No me rompe. Dile a tus amigos. Bueno, hermanos, habiendo escuchado de nuestro hermano Marcos estas primeras palabras acerca de el altar del incienso y varios de los detalles que él compartía, quisiera destacar la singularidad de este mueble en el tabernáculo. Dice que era de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. También la cornisa era de oro. Y nos lleva inmediatamente a fijar nuestra mirada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido que el incienso es figura de la oración, pero de la oración que es oída, que es agradable, que es de estima ante los oídos de Dios.
Y el Señor, su vida fue una vida de oración. Él pasó la noche orando cuando iba a llamar a los que él quiso para que estuvieran con él, aquellos 12 discípulos. También se levantaba muy temprano en la mañana para orar y iba a los lugares desiertos. Allí está el varón, aquel señalado por Dios, el Salvador del mundo, el Hijo, llevando una vida de continua comunión con Dios, su Padre. Pero dice también que su constitución era de madera de acacia. Y hermanos, la humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no fue, podríamos decir, uno escucha muchas veces, la gloria fue velada en carne, pero si me permiten, estamos viendo al Hijo de Dios en todo su esplendor, en comunión con Dios, velado, su humanidad velada en divinidad. Es decir, su oración continua, su comunión perfecta con Dios, dejaba notar mucho más que él era el hombre perfecto, sumiso, obediente y que anhelaba profundamente cada momento estar en armonía, en comunión con Dios. Allí está el altar. Sobre aquel altar se quemaría el incienso. Y dice el versículo 5 que también haría varas. Y hermanos, ese era un mueble que iba a ser llevado de un lugar a otro conforme lo guiaba el Señor. Su carácter peregrino. Él pudo decir, yo no soy de este mundo. Dijo a aquellas personas, si yo fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado, pero yo no soy de este mundo. Él estuvo entre nosotros. Dice el apóstol, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su vida perfecta, su comunión entera con el Señor, con Dios cada día, nos deja notar que Él es ese altar sobre el cual se quemaba incienso y no extraño, y se hacía cada mañana y cada vez que las lámparas eran encendidas. Y así encontramos en el Evangelio según San Marcos. Él pasó la noche orando. Él, muy de mañana, se apartaba para orar. Entonces, hermanos, ese era un detalle que quería compartir y seguimos escuchando para aprender. Señor, nos ayude. Muchas gracias, hermano Eli. Bueno, el estudio está abierto para que los hermanos nos ayuden. Bueno, llegaron también, se han sumado el hermano Daniel y el hermano Julio. Un detalle más que podemos indicar era que este mueble estaba delante del velo que
que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Allí era la posición, era el lugar donde estaba este altar de incienso, lo que le da también una particularidad muy singular, dado a que era el último mueble que se podía encontrar o que el sumo sacerdote podía encontrar antes de entrar al lugar santísimo, una vez al año con la sangre de la expiación. Era allí frente a ese velo que se rasgó en dos, de arriba abajo, en el caso del templo, pero que era figura también, como dice en hebreo, del mismo Señor ofreciendo sacrificio a nosotros. Más adelante, cuando estudiemos el velo, podemos ver más acerca de esto. Pero una de las cosas que encontramos allí entonces es que la alabanza está en forma permanente delante de Dios, y como indicaba el hermano Elio, dice que cada mañana, cuando aliste las lámparas, como decía don Alcimi, desde aquel momento cuando eran limpiadas, que se tomaba aquella pieza que era ya la mecha quemada y era quitada de allí, colocada en un plato, aquello que se había consumido totalmente dando luz, era quitado allí frente, ya en ese momento era que se quemaba el incienso, y luego al anochecer, igual cuando se iba a encender las lámparas. Quiere decir que la alabanza está asociada a dar luz. La alabanza, el poder elevar a Dios una vida agradable, está asociada a dar luz, a la luz que deben brillar. Y como veíamos cuando estudiábamos el candelero, la mecha, para poder estar encendida, tenía que estar impregnada del aceite, del óleo, de la figura del Espíritu Santo. Y era en ese momento cuando esa mecha encendida, cuando eran encendidas esas lámparas, cuando eran hecho el mantenimiento de la lámpara para que diera la luz en todo su esplendor, que se presentaba la ofrenda del incienso, el altar de incienso. Era repotenciado y encendido para que perpetuamente diera olor grato al Padre. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien por allá? Saludos, hermano Daniel, adelante. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, se oye, hermano, se oye bien por aquí. Correcto, correcto. Gracias, hermano. Saludos, pues. Esta es una escritura, aquí vemos, como estaba, creo que lo comentó Marco. Cuando nosotros vemos la descripción en Hebreos, a ver, siempre pudiera confundir de que si el altar de oro, Pero él está en el Chile. incienso, estaba en el lugar santísimo. Pero aquí vemos que él está, como dijo Marco, ¿no?, delante del velo en el lugar santo. Porque él habla aquí de que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cada mañana, ¿no? Y recordemos, pues, que más abajo dice que o nosotros hemos aprendido, y así es la costumbre, pues, de que el día de la expiación se realizaba en la fiesta de otoño, no en la fiesta de otoño, una vez al año, ¿no? Entonces queda claro, pues, que el altar del incienso, el altar de oro, estaba en el lugar santo, delante del velo, como lo dice capítulo 40 del mismo Éxodo, ¿no?
Ahí dice, versículo 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. ¿Mm? Y como dijo pues nuestro hermano Edwin, en Apocalipsis hay una eh, referencia de que el incienso es, habla de que son las oraciones de los santos. Eh, pero esto eh, debemos entender pues que eh, el, el altar del incienso es un tipo de nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor en el cielo delante de Dios, ¿verdad? Como lo dice Hebreos capítulo 7, vamos a buscarlo rapidito allí. Hay una referencia, 7 y 25. A ver, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Eh? Un tipo de Cristo en su labor sacerdotal por nosotros, ¿no? Pero también, como hemos escuchado, nos habla de ese aspecto de adoración del creyente, pues, del creyente en su aspecto de adoración hacia Dios por la obra, pues, que nuestro Señor eh, Jesucristo, pues, hizo por nosotros, pues. Entonces, eh, bueno, ya era lo que quería comentar, que aquí lo de la parte de que entiendo yo que este altar, este mueble, estaba enfrente del velo, del lado del lugar santo, ¿verdad? Y que también es un tipo del Señor Jesucristo en su intercesión en el cielo como sumo sacerdote perfecto a favor nuestro. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Daniel. Continúen, hermano. Hermano Julio, hermano Mar, adelante. Hermano Luis también está aquí. Adelante, hermano Luis. Con su mano levantada. Sí, disculpe hermano, buenas noches nuevamente a todos los hermanos. Es solamente no de tanto aportar, sino más bien tengo es una pregunta y curiosidad, ¿no? Claro, me estoy adelantando un poquito a los versículos porque entiendo que también lo estaban llevando en orden, ¿no? Pero simplemente para más adelante si se puede explicar, ¿no? En el versículo 9 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Entonces, tenemos un acontecimiento también en Levítico, hablando de la cuestión sacerdotal, o mejor dicho, del orden sacerdotal, con los hijos. Hay una historia, ¿no? Con los hijos de Aarón, en Levítico 10:1, ¿no? Donde Nadab y Abiú, aunque quisiera ver si es que hay una relación, es la pregunta, ¿no? Entre el fuego extraño y también el incienso extraño. Evidentemente, acá también habla, por lo menos en el versículo 10, dice, tomaron cada uno, dice, perdón, voy a leer el versículo bien, disculpe. Número 10:1. Levítico 10:1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Entonces quisiera ver si hay una relación entre, entendiendo lo que significa el incienso, ¿verdad? Y bueno, aquí se habla, hay una relación entre estos dos hechos, ¿no? De tanto del incenciario, digamos, del incienso como, digamos, mal ofrecido, o lo que, poniendo ese incienso extraño, y también si hay esa relación con el fuego extraño que había, ¿no? Entonces, si más adelante nos podrían ver qué se podría aprender en ese sentido. Esa sería la pregunta, o sea, si hay una relación en esto, ¿no? Gracias, hermano. Solamente era una pregunta nada más que se puede estar ahí y puede ser contestada en el momento de algún hermano que tenga una orientación en esto. Muchas gracias. Gracias, hermano Luis. Importante pregunta. Y añado esa pregunta importante, hermano, añado de qué manera, ya que el incensario pues tiene mucho, ese incienso tiene mucho que ver con las oraciones, hermano, cómo se podría ofrecer incienso extraño, hermano, en la oración. Y efectivamente, más adelante en el capítulo, en este mismo capítulo, está la explicación de cómo debía hacerse el aceite de la unción y el incienso. Y tenía una fórmula muy precisa que se tenía que utilizar para hacer ambos elementos. Y otra cosa es que eran elementos consagrados a Dios. Que tanto el aceite de la unción como el incienso que se utilizaba delante de Dios era hecho con una fórmula muy especial, pero exclusivamente para Dios. Es uno de los aspectos que podemos resaltar. Y otra cosa es que eso era lo que se debía utilizar tanto para la unción como en el caso del incienso, que es un tema que estamos tratando, para ser quemado. Y lo que decía el hermano Luis del caso de Nadab y Abiú, hay muchos elementos allí asociados que encontramos en esa situación que podemos ver destacada. Una de ellas es que se habla de que el sacerdote no debía ofrecer fuego extraño. O sea que el fuego con que era encendido el incienso era el fuego del altar. Y el altar fue encendido por el mismo Dios. Y otro elemento es que habla de que ellos no debían tomar vino ni sidra, lo que nos hace pensar de que el caso de Nadab y Abiú es que ellos cuando fueron a ofrecer o a encender el incienso, el incenciario, ellos no solamente utilizaron fuego extraño, era que estaban ebrios, por eso era que cometieron ese error y fueron muertos allí. Entonces, tomando estos elementos en consideración, podemos indicar que para poder alabar a Dios, para poder llevar un olor grato delante de Dios, debemos hacer las cosas como Dios lo dice, como Dios lo indica. Y lo hemos venido señalando en los distintos estudios. Cuando Dios estableció la construcción de este tabernáculo, Él presentó a Moisés un modelo. Y uno de los elementos destacados de Moisés es que fue fiel al modelo. Y él no se salió de ese modelo, de esa forma. Y uno puede pensar o citar a lo que él decía, en este caso el apóstol Pablo, hablando acerca de la doctrina. Él decía claramente que debíamos apegarnos a ella. Y allí cuando él habla a Timoteo en su segunda carta, dice, habla de retener la forma de las sanas palabras. Retén las formas de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe, el amor y en Cristo. Guarda el buen depósito de la fe. Y esta palabra forma es el calco, es
el modelo que Dios ha establecido, cómo debemos congregarnos, cómo debemos adorarle, cómo debemos alabarle, es el modelo. Y no hay otra forma de hacerlo para agradar a Dios. Y podemos citar, como lo decíamos días atrás, que hay personas que empiezan a decir, no es que esto lo estoy haciendo para la gloria de Dios, pero es que Dios no está pidiendo tal cosa. Y empiezan a establecer elementos sensoriales que apelan a los sentidos en un supuesto culto a Dios, pero lo único que se están es satisfaciendo a sí mismos, porque están fuera del modelo de Dios. No agradan a Dios, porque eso es incienso extraño. Dios no lo mandó. No se quema en el altar un incienso extraño, ni se puede encender el incienso con un fuego extraño, como citaba el hermano Luis hablando de Levítico 10. Es el fuego del altar el que va a encender el incienso. Es de allí, es la obra de Cristo en la cruz. Es esa obra redentora, esa es la fuente del fuego que quema el incienso allí. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo hacemos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos acercarnos a Dios. Entonces, es sumamente importante que tengamos en claro esto. Todo tenía que hacerse conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Eso es bien importante señalar, y bueno, los hermanos seguirán añadiendo otros elementos. Buenas noches, hermanos. Saludos. Sí, en relación a lo que estamos escuchando, muy precioso. Y efectivamente, pensando en este altar del incienso, recordemos que el altar de bronce no había corona, porque nos va a representar a Cristo en su muerte y su humillación. Pero vemos al final del versículo 3, en este capítulo 30 de Éxodo, que este altar tenía una cornisa. Por eso, como hemos escuchado, sabemos, de hecho, la única corona que él tuvo aquí en la tierra fue la corona de espinas que le pusieron para luego crucificarle. Pero realmente la corona en el altar del incienso representa, hemos aprendido, aquel que por el padecimiento de la muerte, aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, como lo dice la Escritura, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, pero ahora es coronado de gloria, en Hebreos capítulo 2. Entonces, por eso, como hemos escuchado, este altar representa a Cristo en su ministerio celestial. Como hemos escuchado, sumo sacerdote, él intercede por su pueblo, por su sacrificio nosotros fuimos de redimidos y por su intercesión él nos mantiene en comunión con Dios. El sacrificio, la redención y la plena comunión con Dios. Y viendo esto del incienso, como hemos estado escuchando, simboliza también a las oraciones, la adoración, y la composición ahí en los versículos 34 y 38, a lo menos el estacte, el gálbano, el incienso puro, también hemos aprendido de esta composición del incienso. El estacte era la savia que fluía libremente sin perforar el árbol. Hemos aprendido esto, que era un árbol que crecía ya en las montañas de Galaad. Y entonces quizás nos puede hablar de la espontaneidad de la oración, algo que sale de forma espontánea. No es un rito solamente religioso, cumplir un deber. El gálbano se obtenía de un arbusto que crecía también allí en las regiones de Siria y que decía una altura, dice, de 3,5 metros, los estudiosos de esto, más o menos casi 4 metros, 3,5 metros, y cada rama de este arbusto crecían hojas
a las cuales al ser cortadas salían de ello un jugo cremoso. Entonces se usó esto para el galván. Nos enseña también la oración, la alabanza deben proceder de un corazón contrito, de un espíritu quebrantado. ¿Cuántas veces el Señor se postraba en tierra, en privado con su Padre? Él hacía la entrega de todo su ser, él siendo Dios, pero en humanidad plena. Él pudo tener esa comunión y esa forma que nos enseña a nosotros. Y el incienso puro también hemos aprendido que quizás se considera el más precioso de los perfumes, más importante en aquellas épocas. Se obtenía de un pequeño árbol, también haciéndole una incisión y había que hacérsela en la tarde. Es lo que he aprendido. Entonces salía esa savia lentamente durante la noche y habla de esa soledad, de esa agonía en la oración. Nosotros podemos pensar en el Getsemaní, en el huerto, el Getsemaní, allí la agonía de nuestro Señor. Pero otra cosa de la que se preguntó Omar Junior, habían 3 cosas prohibidas en cuanto al incienso y una de esas es incienso extraño. Se viene a la mente es Isaías 29:13. ¿Cómo es un incienso extraño? Y ahí dice, pues el Señor, hablando el profeta Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ellos no obedecían al Señor con devoción, sino era simplemente un ritualismo, un mandamiento de hombres. Una adoración formalista, simulada, no espontánea, no es real. Eso es, creo que un incienso extraño. Y entonces está el fuego extraño, como hemos escuchado también, era prohibido porque tenía que obtenerse de allí, como hemos aprendido, del altar de bronce, no de ningún otro medio. Cualquier otro medio humano usado en la adoración que no sea conforme por medio de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Él hizo, no es válido. Fuego extraño. Pero también no podía ser usado el incienso para placer personal. No debía usarse para olerlo. Eso lo dice en el versículo 38 del capítulo 30. Entonces, el convertir el culto, como escuchamos también nuestro hermano Marco, un mero placer sensorial, emocional, para el hombre natural, ya una bella música, es algo agradable a los oídos o en la elocuencia, cualquier otra cosa que apele solo a los sentidos, agradar a la inteligencia y todo eso, sin ser espiritual, esto es también prohibido. Entonces, algo que nos llama a la reflexión, pero queremos seguir escuchando. Muchas gracias, hermano Julio. Hemos escuchado de los hermanos la singularidad de no solamente el altar de incienso, sino del mismo incienso que se quema allí. Tenía una fórmula muy específica. Todas las especias eran de igual medida. En la misma cantidad eran colocadas. 2 de ellas tenían un olor muy fuerte. Algunas eran resinas de árboles, como el estacte, que era un tipo de, era una resina gomosa, era como un tipo de mirra que se presentaba. El mismo incienso aromático puro era a base de lo que era lo conocido como el bálsamo. Eso tenía una fórmula muy precisa y era el que se iba a utilizar para Dios, algo muy singular. Y otro elemento que veíamos era que había un momento para presentar el incienso, para quemar el incienso. No era en cualquier momento, era en el momento, en la mañana, cuando se
hacía el mantenimiento de las lámparas y a encenderla en la tarde. Era un momento muy preciso. Pero ahí, y vemos también que el fuego que se utilizaba para encenderlo también tenía que ser fuego del altar. La otra cosa o el otro elemento que también queremos sumar a eso que ya se ha mencionado es que era el sumo sacerdote el que enciende el altar de incienso. No podía ser otro. Era Aarón y los sumos sacerdotes que vinieron después de él. Así era el modelo establecido. Y señalamos esto por un episodio que sucedió muchos años después con el rey Usías, que quiso quemar incienso en el altar. Y él, retando no solamente a los sacerdotes que lo estaban deteniendo en tal acción, sino retando al mismo Dios y su modelo, él entró en algo que no le había indicado Dios que él tenía que hacer. Y fue leproso, y dice la escritura que fue leproso hasta su muerte. Todo el resto de su vida tuvo lepra aquel rey. Eso nos indica también que no puede quemar incienso sino el Señor. No podemos tomar las cosas que son de Él. Y no solamente hablando sencillamente del Señor, sino también de lo que pudiéramos hablar, lo que nos indica el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermano, la Escritura dice que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. A veces tratamos y buscamos. Yo recuerdo una vez un hermano que decía, mire, nos costó hacerle entender a aquella persona para que creyera. Pero es que no nos es dado a nosotros esa tarea. Nosotros tenemos simplemente que presentar el Evangelio. El que convence es el Espíritu Santo. Y así, el Señor es el sumo sacerdote. Y Él, no podemos tomar posiciones que solamente son dadas a Él. Entonces, ese es un elemento bien importante que señalar. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Él. Y hacer lo que nos toca y Él hará siempre lo que a Él le toca. Adelante, hermano Luis. Hermano, disculpe, nuevamente sigo en el versículo 9 otra vez, no sé, quisiera también una pregunta, ¿no? Ahí encontramos después, bueno, del incienso extraño. También se dice ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entonces, usted ya se ha hablado del orden y del buen uso, ¿no? Del buen uso de todos los elementos del tabernáculo y de su mobiliario. Y vemos que siendo que era un mueble, pues todos son muy importantes, pero digámoslo así, era en cierta manera el más sencillo, pero yo creo que se encierra ahí una profundidad en cuanto, porque más adelante vamos a ver también digamos, la expiación se menciona ahí y que tiene relación en cuanto al incienso. Pero regresemos al 9. Entonces, aquí, en este orden, ni holocausto ni ofrenda, ¿no? Estas cosas era como una aclaratoria al mal uso que se podría dar, ¿no? Porque ya se habló de esto, de que cuando se hizo muchas veces de iniciativa propia, pensando nosotros que podemos hacer algo, porque no, todo está dispuesto por Dios y Él dejó pues de esa manera, pero podría sugerir eso también, ¿no?
en un mal uso, ¿no? No solamente en cuanto al fuego extraño, sino esos otros elementos. Y si podrían aportar algo más sobre esa parte de ni holocausto, ni ofrenda, y sobre la libación. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Luis. Bueno, hermano, efectivamente, como decía el hermano Luis, aquí nos indica de que el altar de incienso era para el incienso, no se podía quemar ni siquiera otro incienso distinto. Nos vuelve a recordar y hacemos énfasis nuevamente en el orden de Dios, las cosas hechas para cada cosa y para cada elemento, para cada circunstancia, y todo era conforme al modelo. Había un lugar para presentar ofrendas, holocaustos y libación. Ese era el altar de bronce. Era allí. Acá solamente se debía presentar el incienso, y el incienso conforme a lo que era la fórmula que Dios había establecido para él. Así nosotros también debemos entender que en el modelo de Dios hay cosas que se deben tratar en un sitio y en una posición y en una circunstancia con unas características. Y es allí donde solamente se debe tratar eso y otras se deben llevar en las cosas y conforme al orden de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. El hermano Daniel o el hermano Mar, Julio van a añadir algo. Bueno, hermano, atendiendo lo que pregunta nuestro hermano Luis, o donde pone el ojo, pues, no ofreceréis sobre él incienso. Creo que el énfasis allí en esa prohibición está en hacer una distinción entre dos cosas que podían tomarse como igual, pero que no eran igual, porque estaban representando, no solo por el uso, sino por su representación. Aquí en el Antiguo Testamento, con Moisés encontramos una vez cuando Moisés encontró dos cosas iguales, pero que representaban algo distinto, y por Moisés haberlo confundido, no entró a la tierra prometida. Recordamos la roca, el agua que vertió de ella, ¿verdad? De la peña. En la primera ocasión, a Moisés se le dice golpea la roca, y esa palabra allí hemos aprendido que aquella roca no estaba situada en un lugar alto, sino bajo. Y hablaba de la humillación del Cristo que vendría. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, pero cuando se vuelve a encontrar en la misma situación, Dios le dice a Moisés, en otro lugar, en otro momento, había otra roca, y le dice, háblale a la roca. Y hemos aprendido que allí esa roca estaba en un lugar alto, hablándonos del Cristo exaltado. Y Moisés golpeó la roca cuando debía hablarle. Es el mismo énfasis aquí entonces, hermano. El altar de incienso y el altar de bronce, el que uno estaba afuera y estaba cubierto de bronce, recordándonos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, fuera, al alcance de todos, a la vista de todos, ¿verdad? Relacionado con el juicio, altar de bronce. Allí estaban los sacrificios, pero otro estaba dentro y estaba cubierto de oro. El Cristo exaltado, su ministerio sacerdotal, como ya hemos escuchado. Él está haciendo una distinción, no confundan
estos dos altares tienen un propósito y es señalarnos el ministerio del Cristo, hermano. Entonces, es interesante que el sumo sacerdote, como hemos escuchado, tomaba fuego del altar para encenderlo. Y nos lleva a pensar, hermano, que la base de la intercesión de Cristo por nosotros fue el camino de la cruz. Viendo al Cristo exaltado, Él tiene la autoridad y potestad de ser nuestro intercesor, porque Él padeció por su pueblo. Pero también me llama la atención, hermano, ver el ministerio del Cristo como el sumo sacerdote de su pueblo, viviendo siempre para interceder por ellos. No se apagará, ¿verdad? Y va a estar encendido en la mañana y en la tarde. Nos habla de ese continuo fuego, continuo incienso sobre él, y es lo que dice la carta a los hebreos. Él viviendo siempre para interceder por ellos, y uno pudiera preguntarse, ¿qué intercede nuestro Señor por nosotros? Pudiéramos hacernos la idea, hermanos, tener la idea de que ya somos salvos y no necesitamos sino pedir, pero allí la idea es que Cristo está viviendo siempre para interceder por nosotros. Oh, hermano, sería bueno que ahondáremos allí para tomar en cuenta ese ministerio sacerdotal que Cristo ejerce por su pueblo, para interceder por ellos. Pero hermano, quería mencionar ahora en un sentido doctrinal, ¿verdad? Ya viendo que hemos tocado la parte, o he tocado pues la parte devocional, estaba pensando en ese incienso extraño que pudiera, eh, se pudiera ofrecer y cómo cada uno de los creyentes también pudiera ofrecer fuego extraño para añadirle a lo que dijo nuestro hermano Julio. Creo que también, hermano, pudiera ser una de las cosas, dice el apóstol Pablo, maridos, portados sabiamente con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces pudiera ser que esa liviandad en la vida nuestra al no resolver un conflicto y acercarnos con eso en el corazón a la presencia de Dios, estaríamos mezclando el incienso puro que debería ser con algo que es ajeno. El apóstol Pablo nos exhorta a levantar a mano santa sin ira ni contienda. El fuego del altar nos debe acordar que debemos pasar por la cruz y recordar a aquel que perdonó la gran deuda al siervo para que aquel siervo perdonara una deuda menor a su consiervo. Entonces, esto también pudiera llevarnos a pensar en el cuidado, pues, de el incienso extraño hacia nuestro Señor. Muchas gracias, hermano Mar. Muy bien, hermano, estamos cerca ya de la hora. Estamos ya acercándonos a una hora de estudio. Otro elemento que podemos señalar en base a lo último que estamos diciendo es que, como decía el hermano Omar, el altar de bronce nos habla del juicio y el altar del incienso, que era de oro puro, nos habla de las excelencias de la gloria de Dios. Aquel altar de bronce está estableciendo juicio y los sacrificios que se presentaban allí tienen relación con el pecado y por eso están afuera, son tratados afuera. Acá, frente ya a la entrada al lugar santísimo, con las excelencias de la gloria de Él, exaltado como ha sido señalado ya. Eso es algo que tenemos
entender. Pero hay un elemento muy particular allí también. Es que en Hebreos dice que él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese altar sigue encendido, pero ya no hay víctimas sobre él. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho y la demanda de Dios fueron satisfechas. Pero el altar de incienso, allí sigue todavía ese olor fragante siendo quemado, y así será perpetuamente por toda la eternidad. Eternamente le alabaremos, eternamente le adoraremos. Y la mención que hacía el hermano Edwin sobre las oraciones de los santos, aún después de la partida física de ellos de este mundo, esas oraciones siguen siendo olor fragante delante de Dios. Perpetuamente. Qué glorioso, qué majestuoso es la obra de Dios. Y todo gracias a qué? A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo y a su redención y cómo Él nos santificó. Por eso dice allí la Escritura, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, no sé si los hermanos van a añadir algo más, hermano Julio, hermano Daniel. No, solamente en función de lo que tú estás hablando, Marco, como hemos aprendido, pues hemos aprendido en la doctrina, en las asambleas, siempre se nos ha dicho que en el culto de adoración, es como tú has dicho, ¿no? Es un culto de adoración, de adorar, de ofrecer alabanza y adoraciones por la excelencia gloriosas de nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo, y de Dios. No es un culto de oración de petición, ¿no? Para eso está el culto, pues, digamos, de oración y en otro momento, pero el culto de la adoración, de la cena, estamos pensando nosotros en la cena del Señor, es un culto, pues, de adoración y de alabanza por lo que es el Señor, por lo que es Dios. Y estaba pensando, pues, también en ese versículo 9, como en ese aspecto, ¿no? Como aplicarlo. No es que ese sea la interpretación, sino aplicarlo, de que la cena del Señor es un culto así, pues, de adoración, de alabanza, no es un culto para estar haciendo, digamos, peticiones, ¿no? Es como un aspecto práctico, pues quería mencionar. Gracias. Gracias, hermano Daniel. Bueno, ya estamos sobre la hora. Si hay algún comentario más, ¿no? Entonces damos por terminado el estudio. Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a terminar. Oye, el hermano Eliezer se conectó tarde. No sabemos. Buenas noches, mi querido hermano. Hermano, pero bueno, como usted se conectó tarde, a usted le toca orar para cerrar. Entró para apagar las luces del local. Con mucho gusto. Bueno, estábamos sin luz varias horas, entonces regresó fue ahorita. Entonces yo dije, me voy a meter aunque sea para saludarlo, pues. No, pero hermoso el estudio. Lamento no haber compartido con ustedes, pero no sé, solamente quiero agregar algo, mi hermano. No sé si hablaron que el altar del incienso en el Nuevo Testamento, que aparece en varias partes, aparece en Lucas, cuando estaba el papá de Zacarías, cuando estuvo allá, que estaba en el altar, a la parte derecha del altar del incienso, en Lucas 1:11, ahí aparece el altar del incienso en el Nuevo Testamento específicamente. Pero bueno, hermoso todo. Vamos a orar, mi hermano. Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más en este hermoso día, cuando hemos sabido por nuestros corazones, por medio de la fe en las Escrituras, que son
tu misericordia son nuevas cada día. Gracias por este día ya declinando, pero contento en nuestros corazones porque se ha abierto tu libro una vez más y hemos escuchado de ti y se han escuchado buenas nuevas. Eso sí lo podemos tener por seguro en nuestros corazones. Gracias por lo impartido, oh Dios. Permite que lo que se ha aprendido haya quedado en los corazones de todos nuestros queridos hermanos y que esto nos sirva para reflexión, para animación y para estar preparado para el primer día de la semana, donde haremos memoria, donde celebraremos la cena del Señor. Oh Dios, ayuda a que lo aprendido quede en nuestros corazones, en los corazones de todos tus hijos y lo pongamos en práctica y esto nos sirva para seguir firmes y fieles y pensar en nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Danos unas buenas noches, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre santo de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Tiene el micrófono apagado, Marco.